Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a resolver la siguiente integral. Nos proponen integral de x a la quinta menos x a la cuarta más 4x al cubo menos 4x al cuadrado más 8x menos 4 dividido para x al cuadrado más 2 al cubo por el diferencial de x. En primera instancia vamos a reconocer por qué método resolver. Si es que nosotros aplicamos el cubo de un binomio dentro de el denominador, tendríamos que nos va a dar un polinomio de grado 6 y quizás podríamos intentar hacer cambio de variable para simplificar con lo que aparece en el numerador, pero en este caso vamos a proponerlo realizar por fracciones parciales a ver qué se obtiene. En primera instancia vamos a ver qué tipo de caso es el de el integrando para poder ver cómo podríamos resolver por fracciones parciales. En este caso aparece en el denominador una expresión de grado 2 dentro del denominador. Entonces las respectivas expresiones que deben aparecer en el numerador van a ser de grado 1. Entonces podría escribir de la siguiente manera y aparte tengo tres factores porque se repite x al cuadrado más 2 tres veces. Entonces sería de la siguiente manera. El primer factor que va a aparecer es a por x más b porque esta expresión es de grado 2 y acá va a aparecer por primera vez, pero solo x al cuadrado más 2, pero en el caso que es de grado 1, o sea, elevado a la 1. Y luego tengo que sumarle otra fracción parcial. Recuerden que vamos a tener tres fracciones parciales debido a que tenemos el caso de que se van a repetir tres veces esta expresión. Entonces acá sería, utilizamos cx más d y acá ponemos ahora x al cuadrado más 2 pero al cubo. Toda esta expresión al cuadrado, perdón, sería el siguiente término que va a acompañar en la fracción parcial en el denominador y ahora va a estar elevado al cuadrado. Muy bien. Y luego falta un término, en este caso sería una tercera fracción parcial que la vamos a tomar por acá. Y ahora las letras que debo ocupar sería ex más f. Y ahora en el caso va a ser dividido para x al cuadrado más 2 al cubo. Recuerden qué tipo de caso es de fracciones parciales para poder resolver esta integral. Luego me quedaría que debo factorar en el lado derecho, sacar un denominador común respectivo para poder luego ver qué puedo armar para encontrar A, B, C, D, E y F. Entonces por acá copiamos. Y esto va a ser igual. Vamos a obtener un denominador común en el lado derecho y se nota claramente que el denominador común es x al cuadrado más 2 al cubo porque le contiene a los demás y se contiene a sí mismo. Entonces vamos a copiar este como denominador común. Ya. Entonces lo tenemos por acá. Y ahora tengo que a este denominador común dividirle para cada uno de los denominadores y multiplicarle por el respectivo numerador. Entonces, para hacer aquello, vamos a copiar lo siguiente. Entonces tendría x al cuadrado más 2 al cubo dividido para x al cuadrado más 2 sería x al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces protegemos en paréntesis a por x más b. Y esto va a estar multiplicado por x al cuadrado más 2 al cuadrado. X al cuadrado más 2 al cuadrado. Luego tendría más, en este caso sería hacer la respectiva división de x al cuadrado más 2 al cubo dividido para x al cuadrado más 2 al cuadrado. Me va a quedar solo x al cuadrado más 2, porque si recordamos exponentes de misma base cuando se dividen se restan. 3 menos 2 sería 1, entonces aparecería c por x más d c por x más d y luego aparecería x al cuadrado más 2. Muy bien. Y ahora x al cuadrado más 2 al cubo dividido para x al cuadrado más 2 al cubo me queda 1 más. Ahora tendría
e por x más f. Y de esta manera garantizamos la respectiva expresión del lado derecho. Ahora podemos ver que se puede cancelar los denominadores del lado izquierdo y del lado derecho, debido a que cualquiera de ellos puede pasar a multiplicar y se van a simplificar y se van a hacer 1. Entonces lo que me va a quedar en el lado izquierdo va a ser x a la quinta menos x a la cuarta más 4x al cubo menos 4x cuadrado más 8x menos 4. Y esto va a estar igualado a lo que tengo de numerador en el lado derecho, que es toda esta expresión, que la voy a copiar por acá para que se pueda evidenciar. Entonces tendría a por x más b por x al cuadrado más 2 al cuadrado y así sucesivamente. Y la copiamos por acá y ya tendría esto como expresión para poder trabajar. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues me tocaría en el lado derecho igualar expresiones para que tengan el mismo monomio, en este caso de grado 5, de grado 4, de grado 3, de grado 2, de grado 1 o de un coeficiente, si es que es el caso. Entonces en este caso nos va a tocar factorar y después agrupar. Y para ello entonces vamos a ocupar solamente el lado derecho y vamos a resolver este cuadrado de un binomio, x al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces vamos a copiar el lado izquierdo tal y como está, sin ningún problema. Lo pasamos por acá. Y esto va a ser igual, protegemos en paréntesis, a por x más b. Cierro paréntesis y aquí aplicamos el cuadrado de un binomio que me dice el cuadrado del primer término. X al cuadrado elevado al cuadrado me da x a la cuarta, aplicando regla de potencia de potencia. Luego sería más 2 veces el primer término por el segundo, entonces sería 2 por 2, 4 y me quedaría 4 por x al cuadrado. Y luego más el cuadrado del segundo término, que sería 2 al cuadrado, tendría más 4. Luego le sumo. Ahora aquí, por ejemplo, podría aplicar distributiva para luego agrupar con su respectiva variable a las letras A, B, C, D, E y F. Entonces en este caso tendría c por x multiplicado por x al cuadrado, me va a quedar c por x al cubo. Luego más c por x por 2, que me faltaría multiplicar esta expresión por este 2. Entonces tendría 2 veces c por x. Y luego sería más d por x al cuadrado, me va a quedar d por x al cuadrado efectivamente. Luego aparece más, en este caso sería d por 2, me quedaría 2d. Y muy bien, y cierro paréntesis y luego me queda más, vamos a eliminar ese paréntesis, x más f. Y ya, ahora sí seguimos trabajando. Y vemos que el lado izquierdo va a quedarse tal y como está. Lo vamos a conservar por acá. Y luego esto va a ser igual a ¿qué? Aquí de igual manera tengo que aplicar distributiva para cada uno de los términos que tengo acá, que serían 2, con los 3 de acá. Y entonces si multiplico a por x a la cuarta, me va a quedar a por x a la quinta. De esta manera, a por x a la quinta. Luego hay que tener cuidado y ver si es que las expresiones que voy a multiplicar efectivamente me van a dar una suma de dos términos más. En este caso, por ejemplo, ax por 4x al cuadrado me va a dar más 4 veces a por x al cubo, ¿no es cierto? Y luego tendríamos a por x por 4, me quedaría más 4 veces a por x. Y luego tendría más b por x a la cuarta, tendría b veces x a la cuarta. Luego más b por 4x al cuadrado, me quedaría 4 veces b por x al cuadrado. De esta manera.
Luego me quedaría multiplicar a b por 4, entonces me quedaría más 4 veces b. Y acá tengo solo que copiar las expresiones que ya tengo en el otro factor, que es todo esto que es subrayado. Y luego me queda sumarle e por x más f. Y listo, ahora sí corresponde agruparlos de acorde a lo que tenga en el lado izquierdo. Y vamos a ver entonces qué ocurre. En primera instancia vemos que no hay otro término que contenga x a la quinta en el lado derecho. Se puede evidenciar claramente. Entonces yo puedo igualar este término con este x a la quinta de acá. Y tendría lo siguiente. X a la quinta igualamos a por x a la quinta. En este caso porque tienen la misma variable. Y de aquí podemos ya determinar a. Porque esta expresión que está multiplicando pasaría a dividir a su semejante. X a la quinta dividido para sí mismo me va a dar 1. Entonces por aquí ya tenemos que, podemos escribir por acá abajo que a vale igual a 1. Ya tenemos nuestra primera constante. Luego, ahora busco un término que tenga grado 4. Y aquí por ejemplo aparece solo b por x a la cuarta. Se ve claramente que no hay otro término que contenga el exponente 4. Entonces tendría que igualar menos x a la cuarta que aparece por acá. Menos x a la cuarta igualado a b por x a la cuarta, que es el único término que aparece con ese monomio. Y de aquí podemos evidenciar que b vale menos 1. B es igual a menos 1 porque aquí aparece que esto va a pasar a dividir acá. Menos x a la cuarta dividido para x a la cuarta me queda menos 1. Luego por otro lado vamos a buscar los que tengan x al cubo. En el lado derecho aparece 4 por a por x al cubo y aparece más c por x al cubo. Entonces tendría que agruparlos por acá. Primero copio el que tengo en el lado izquierdo, que es 4 por x al cubo. 4 por x al cubo. Igualamos a, protegemos en paréntesis, tenemos 4 por a más c. Cierro paréntesis y esto está multiplicado por x al cubo. Y de aquí podemos evidenciar que me queda, debido a que a vale 1, y pasamos a dividir a este x al cubo acá, solo me va a quedar 4 en el lado izquierdo. Entonces tendría 4 por 1 que vale a, sería 4. 4 más c es igual a 4. Y después despejando a c, me quedaría 4 menos 4, 0. Eso podemos hacerlo evidente por acá. Me quedaría 4 igual a 4 más c, debido a que a vale 1. Y entonces este 4 pasaría a restar acá y vemos que c equivale a 0. Entonces lo copiamos por acá y c equivale a 0. Vamos a copiarlo por acá. C es igual a 0. Muy bien. Y luego, ahora me queda agrupar los que tengan grado 2. En este caso aparece en el lado izquierdo menos 4 por x al cuadrado, que es la expresión que voy a copiar en primera instancia. Menos 4 por x al cuadrado. Y a esto lo igualamos a los términos que contengan en el lado derecho x al cuadrado. En este caso aparece 4 por b por x al cuadrado y además d por x al cuadrado. Entonces agrupamos y ponemos 4 por b más d en este caso y sacamos de factor común x al cuadrado. ¿No es cierto? Son los únicos términos que aparecen con esta expresión. Sacamos factor común. Y vemos aquí que, por ejemplo, sabemos que b vale menos 1. Entonces, por acá ya podríamos encontrar cuánto vale respectivamente d. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí si pasamos a dividir x al cuadrado, acá me quedaría solo menos 4. Menos 4 va a ser igual. Si sabemos que b vale menos 1, entonces me quedaría 4 por menos 1. Me quedaría menos 4 más d.
Y entonces aquí si pasamos este término al otro lado a sumar, se va a anular y me va a quedar que D es igual a 0. Y luego me quedaría encontrar E y F. Vemos qué términos contienen esa expresión. Por ejemplo, aquí parece, en este caso me toca igualar con el 8x porque ya estamos bajando de grado. Ahora tendría 8x igualado a qué términos contienen la x en el lado derecho. Vemos que aparece 4 veces a. Entonces copiamos por acá 4 veces a. Luego vemos que aparece más 12. Aquí también contiene la x y me queda solo más e. Cierro paréntesis y el factor común sería x. Y de aquí sabemos que a vale 1 y c vale 0. Entonces ya podría encontrar e. Y acá abajo podemos encontrarlo. Sabemos que esta x va a pasar a dividir al otro lado. Entonces me va a quedar en el lado izquierdo 8. 8 igualado a... Si a vale 1 sería 4 por 1, 4. Si c vale 0, entonces 2 por 0 sería 0. Entonces me queda 4 más e. Y de aquí podemos evidenciar que si pasamos este 4 a restar, me quedaría 8 menos 4, 4. Entonces e es equivalente a 4. Y ya encontramos otra de los elementos para las fracciones parciales. Y ahora solo me queda encontrar f. Vemos los términos que tengan la expresión, en este caso coeficiente, porque me falta igualar solo ese. Por acá lo copiamos, vamos a irnos un poquito más acá. Tendría menos 4, que es el coeficiente que aparece en el lado izquierdo dentro de este polinomio, que es el coeficiente que me queda. Menos 4 igual a... Ahora los términos que no contengan variables, por ejemplo en este caso aparece 4 por b, más 2d y más f. Entonces copiamos por acá 4 veces b, mayúscula, 4 veces b, luego me queda más 2 veces d, y luego me queda más f. Y de aquí lo único que me falta es encontrar f, ¿no es cierto? Y vemos que me quedaría f si lo encuentro por acá. Si sabemos que d vale 0 y b vale menos 1, entonces tendría menos 4 igualado a... Aquí sería, si b vale menos 1, me quedaría 4 por menos 1 me quedaría menos 4. Si d vale 0, entonces me quedaría aquí más f. Y este menos 4 pasaríamos acá a sumar. Menos 4 más 4 sería 0. Entonces vemos que f es igual a 0. Algunos elementos nos dieron 0. Y ya tengo todo listo. Ya tengo mis constantes A, B, C, D, E, F, donde vemos que C, D y F valen 0. Las únicas con las que nos vamos a quedar es con A, con B, las que tienen parte numérica, porque esas son las que me van a permitir que exista las fracciones parciales que hemos planteado. Si ya tenemos estas fracciones parciales, ahora nos queda reemplazar acá, que sería donde tenemos que posteriormente realizar las integrales. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo separar cada uno de los dos términos que aparecen en el numerador para el denominador que se tiene. Y tendría entonces, si a vale 1, la primera integral que va a aparecer es la siguiente. El diferencial de x dividido para x al cuadrado más 2. Luego aparece menos b, en este caso porque b vale menos 1, entonces menos la integral del diferencial de x dividido para x al cuadrado más 2. Es lo que se tiene, ¿no es cierto? Pero aquí, por ejemplo, recuerden que estaba multiplicado a por x, entonces aquí tendría integral de x sobre x al cuadrado más 2, porque a estaba multiplicado por x. Y luego esta b tendría de esta forma, menos la integral del diferencial de x dividido para x al cuadrado más 2. Luego vemos que c vale 0, d vale 0, entonces esta expresión no existe. La que me queda por realizar sería aquí e por x. Entonces por acá abajo copiamos, tendría más, sacamos este 4 que equivale a e, acá,
Y la integral que me quedaría es la siguiente. Integral de x dividido para x al cuadrado más 2 al cubo. Es esta expresión que voy a copiar. Y ahora sí obtengo las respuestas respectivas de cada una de estas integrales. Y va a ser la situación, si es que ya fracciones parciales se me hace largo, en este caso lo he explicado paso por paso para que luego vayan simplificando pasos, porque en un examen no necesitamos gastar tantos minutos para solo una pregunta o una integral. Ahora en este caso, para resolver esta integral podemos aplicar sustitución, o se ve claramente que v es igual a x al cuadrado más 2, luego derivando se va a simplificar esta x y la constante que va a aparecer por acá es un medio. Entonces, esa respectiva integral me quedaría de la siguiente manera la respuesta. Me queda 1 dividido para 2, que multiplica al logaritmo natural, en este caso de x al cuadrado más 2. Ustedes pueden comprobar aquello haciendo la respectiva sustitución, pero como les menciono, cuando ya se tiene dominio en integrales, para llegar a fracciones parciales ya deberíamos dominar estas expresiones. Luego, para resolver esta integral podemos aplicar uno de los teoremas importantes dentro de las integrales, o si no podemos resolverlo por sustitución trigonométrica, pero a la final sabemos que aquí si tenemos x al cuadrado más 2, la respectiva solución es la siguiente. Recordemos que aquí a este 2 le podemos escribir como lo siguiente y van a darme la razón para poder obtener la respectiva solución. Podemos ponerle aquí raíz cuadrada de 2 y todo esto elevado al cuadrado. Sabemos que sigue siendo 2, pero me va a servir aquello para escribir la respuesta respectiva de la integral. En este caso sería menos 1 dividido para raíz cuadrada de 2 multiplicado por la arcotangente de en este caso tendría dentro del argumento x sobre raíz cuadrada de 2. Así me decía la regla para integrar por tablas en esta expresión. Cierro paréntesis. Y acá también puedo ocupar un cambio de variable. Aquí, bueno, así lo voy a hacer porque aparece, vamos a llamarle integral número 3. Aquí recuerden que podíamos haber sumado una constante 1 por ser la primera integral y acá una constante 2 por ser la segunda integral. Pero en este caso vamos a generalizarlo, al final es una constante más. Y para resolver la integral 3 que he propuesto por acá, colocamos integral número 3, luego vemos que podemos hacer un cambio de variable, w es igual a x al cuadrado más 2. Copiamos por acá, w es igual a x al cuadrado más 2. Tenemos que obtener la derivada de w con respecto a x, que sería lo siguiente, derivada de w con respecto a x es igual a 2 por x, porque la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 2 es 0. Luego a este 2 vamos a pasar acá a dividir y a este diferencial de x vamos a pasar a multiplicar, y entonces me quedaría de la siguiente manera: derivada de w dividido para 2 igualado a x por el diferencial de x. Y ahora sí aplico estas sustituciones en la integral 3. Primero copio todas estas expresiones que son parte de la solución de la integral por fracciones parciales que he estado realizando, y luego me quedaría más este 4, y luego reemplazo en la integral, me quedaría de la siguiente manera: integral de, aquí falta el diferencial de x, recuerden que no podemos realizar la respectiva integral si no colocamos, y bueno, entonces tendría la sustitución: en vez de poner x por el diferencial de x, tengo que poner el diferencial de w dividido para 2, y en vez de poner x al cuadrado más 2, pongo w acá abajo, entonces sería w y eso está elevado al cubo, entonces escribimos por acá lo respectivo. Y ahora sí vamos a seguir solucionando por acá.
Esta es parte de la solución de la integral que me han propuesto por fracciones parciales. La copio por acá. 4 dividido para 2 me da 2. Entonces le sumo acá 2 veces la integral de... Recuerden que a este w al cubo que está en el denominador puedo subirle al numerador con su exponente contrario. En este caso sería w a la menos 3 por el diferencial de w. Y ahora sí podemos resolver esta integral, que está más sencilla. Podemos aplicar la regla de la potencia. Copiamos lo que es parte de la solución de la integral al comienzo. Y aquí me quedaría aplicando la regla de la potencia para integrar. Tenemos que sumarle 1 al exponente y dividirle para su exponente más 1. Entonces me quedaría aquí w a la menos 2. Y dividido para menos 2, ¿no es cierto? Porque menos 3 más 1 es menos 2. Y aquí sí sumamos una constante c de integración indefinida que va a ser la general para todo el ejercicio. Y entonces vamos a copiar por acá la integral que nos pedían al principio, porque recuerden que eso es lo que nos piden. Entonces por acá ponemos que la integral respectiva es igual a 1 medio por logaritmo natural de x al cuadrado más 2 menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 por arcotangente de x sobre raíz cuadrada de 2. Y luego aquí simplifico, más 2 dividido para menos 2 me queda menos 1. Copio solo el signo menos. Aquí sabemos que w equivale a x al cuadrado más 2, pero como tiene exponente negativo podemos bajarle al denominador para que tenga exponente positivo. Entonces sería menos 1 dividido para x al cuadrado más 2, que es la expresión que utilicé como cambio de variable, elevado al cuadrado. Y entonces solo cierro el paréntesis y esto estaría elevado al cuadrado. Y la solución le agrego una constante de integración indefinida y de esta manera hemos obtenido la solución de esta integral por fracciones parciales paso a paso. Recuerden que la intención es simplificar alguno de estos pasos para lograr obtener la respuesta, o si no, si es que eres muy ágil para resolver estos ejercicios, vas a ahorrarte bastante. Créeme que este ejercicio te tomará unos 10 minutos, comprobarlo y todo, que está bien hecho. Bueno, este es el aporte del día de hoy, que tengan un excelente día.